Todas y todos ustedes, muy buenos días. Está por comenzar las primeras charlas UI Talks y tenemos el honor de compartir esta experiencia con ustedes. UI Talks, COP25, Cambio Climático, el cambio que estamos construyendo. Como Chile será anfitrión de la COP25, es que en el contexto de esta conferencia hemos armado una nueva instancia de conocimiento, en donde 9 speakers, 4 docentes y 5 estudiantes hablarán en torno a un solo tema, cambio climático. Así, enfrentando los problemas, desafíos y formas de afrontar la temática del medio ambiente y cómo nuestra comunidad se ocupa de la importancia de las energías renovables y además conocer la manera en la que enfrentan el día a día para motivar a generar una transformación sistémica de la sociedad. Los y las 9 speakers que escucharemos hoy desarrollarán interesantes ideas a partir de problemas que han ido detectando en su día a día y que han logrado enfrentar adaptativamente. Les invitamos a estar atentos y atentas, cuestionarse la vida y convertirnos en personas capaces de afrontar los desafíos que se vienen. Para esto, les recordamos las consideraciones para la correcta ejecución de estas charlas. Mantente sentada o sentado durante toda la extensión del bloque. Mantén tu teléfono apagado o en silencio. Procura no comer durante las presentaciones. No está permitido hacer preguntas durante ni al final de las charlas. Ahora, el equipo organizador de estas charlas, Andrea Stari, Michelle Moré, Francisca Villablanca y Josefina Jara, nos darán la bienvenida a las UI Talks. Un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Para nosotros es realmente emocionante que podamos lograr estas charlas en donde podamos meter en tema y que sea en boca de todos los universitarios de acá, la del cambio climático. Para nosotros fue un orgullo que nos llamase la universidad para que pudiésemos hacer el llamado del cambio climático que solicitó los ministerios. Ha sido difícil, nos ha costado, todo detalle. Estamos esperando que salga de la mejor forma, pero lo más importante es que ustedes lo aprovechen. Tratamos de hacer una combinación de charlas que fuese súper variada para que cada uno de ustedes se puedan instruir sobre el cambio climático en las diferentes áreas que éste tenga y que ustedes después puedan tener una opinión propia y ayudarnos a ser agentes de cambio, porque el futuro no es el que vamos a tener en 20 años más. Nosotros somos la generación de la hora para hacer posible que este cambio climático se mitigue. Muchas gracias. Como visionarios UAI, siempre estamos en constante búsqueda de saber más, de desafiarnos, salir de la zona de confort y cuestionarnos las cosas. Cuando llegó esta instancia de crear una nueva tipo de charla que son las UI Talks, asumimos el desafío sin dudarlo con este gran equipo que no nos sacó fácil entre búsquedas de aportes, de auspicios, solicitud de espacio, lo que implica hacer un evento que nos deje conocimientos a todas y a todos. Así que quería agradecerle a todos los que están acá, que llegaron a la hora y tuvimos un pequeño percance con el tiempo, pero muchas gracias por esperar tan pacientemente. Y los desafío a cuestionarse las cosas, a aprender y a llevarse, aunque sea una idea, que nos pueda cambiar la vida para así cambiar el mundo. No somos el futuro del país, sino que somos el presente. Y como tal, tenemos que tomar cartas en el asunto y empoderarnos para poder cambiar la realidad que estamos viviendo ahora. Gracias. La invitación del día de hoy es abrir los ojos, a darse cuenta lo que está pasando y cómo personas como nuestros compañeros y nuestros profesores están haciendo un cambio y están tomando conciencia. Así que eso, muchas gracias por estar ahí de aquí. Gracias.
Y ahora, para dar inicio a estas charlas, presentaremos a nuestro primer speaker. Raúl O'Ryan es PhD en Economía de la Universidad de California, Berkeley, e ingeniero civil electricista y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Es director del Centro Earth y profesor de jornada completa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Adolfo Ibáñez. Sus áreas de investigación y docencia son la economía de recursos naturales y medio ambiente, desarrollo y modelamiento energético y económico. Tiene cerca de 50 publicaciones en revistas internacionales, nacionales y capítulos de libros. Ha sido coautor y editor en 3 libros. Y el día de hoy nos presenta Desafíos de Chile para una economía baja en carbono. Un aplauso, por favor. Buenos días. Gracias, Visionarios UAI, por esta invitación tan interesante. Muy buena iniciativa, muy necesaria. Cambié el título. Cambio climático, el desafío del siglo XXI. A ver, la generación que yo represento, que le está entregando a ustedes, ¿no es cierto?, el mando, deja, a mi juicio, dos cosas buenas. Una primera, una economía sana. Una economía en la cual, respecto de cuando ustedes eran estudiantes, el ingreso por persona es 10 veces más alto. Alguien como un estudiante, una persona que vivía hace 10 años, cuando yo tenía la edad de ustedes, hacía casi 30 años, ganaba $2.000 per cápita por persona por año. Ese era el ingreso. Hoy día son 20.000, 10 veces más. Se le entrega una economía sana. Se entrega, segundo punto, cuando yo estudié estaba bajo dictadura. Fui apuntado a la cabeza un par de veces por pensar diferente. Hoy día les entregamos un país en democracia donde podemos pensar diferente. Puede que no nos pesquen, pero podemos pensar diferente y no nos ponen una pistola en la cabeza, si es así. Eso es lo que legamos. Pero además los dejamos con 2 tremendos desafíos. El primero, el de la inequidad. Chile, en mi tiempo, se dividía en 2. Los que vivían de la Plaza Italia para abajo y los que vivían de la Plaza Italia para arriba. Y la Plaza Italia para arriba era pequeñita. Los temas de género, los temas de preferencia sexual, los temas de inequidad no eran temas. No eran temas visibles. Hoy día son temas visibles, pero no resueltos. Primer desafío, entonces, el de la inequidad. Se los voy a graficar en términos de números. Ingreso en términos de cuánto ganan los más ricos versus los más pobres. El 10% más rico, hace 30 años, se llevaba casi la mitad de la torta, casi la mitad de todo lo que se producía, el 48%. El 10% más pobre se llevaba el 1,2%. Había una diferencia de 1 a 40. 1 a 40 entre lo que se llevaba el 10% más rico y el 10% más pobre. Hoy día eso ha disminuido. Los más ricos se llevan, considerando un 48, se llevan un 40. Los más pobres un 2. La relación es 1 a 20, ha bajado de 1 a 40 a 1 a 20. Pero sigue siendo escandaloso un 2% versus un 40%. ¿Ok? Se los dejamos. Han mejorado un poco, pero es un desafío tremendo. Y el segundo desafío del siglo XXI, el cambio climático. No teníamos idea que existía cambio climático. Llovía cuando yo era joven. No hubiera podido venir a clase por lo menos 6 días al año aquí. Este año no falló ni uno, ¿cierto? Han venido todos los días a clase. Llovía en Santiago. Ya no llueve. Estamos con un 97% de déficit hídrico. Tenemos sequía, algo que se llama la mega sequía desde hace 10 años. Se están derritiendo los hielos, ya todos han escuchado hablar de esto, milenario. El huracán Dorian no es una excepción, sino que es la regla. Los incendios forestales ya no son limitados y pocos, sino que son crecientes, ¿no es cierto?, y cada vez mayores y generan más daño.
Y eso entonces me lleva básicamente la charla de hoy. Voy a hablar de dos noticias buenas y dos noticias malas asociadas al cambio climático y dejarlo con los desafíos que implica. Partir diciendo, además, que el tema de cambio climático es muy amplio, se refiere a mitigación, como yo evito seguir emitiendo, mitigación y adaptación. Dado que igual va a pasar el cambio climático, ¿cómo me adapto? ¿Qué hago? Van a haber incendios, va a haber más calor, va a haber menos lluvia, van a haber más marejadas, van a haber más eventos extremos, ¿cómo me preparo? Eso se llama adaptación. Yo me voy a referir a la mitigación, aquí, mitigación del cambio climático. El primer desafío entonces es cómo nos aseguramos que, el desafío al que me voy a referir es cómo nos aseguramos que, dado que va a haber cambio climático, sea lo menos posible. Porque el cambio climático al final significa que va a aumentar la temperatura del mundo, con todos los efectos que acabo de describir. Pero no es lo mismo si aumenta medio grado, 1,5 grados, 2 grados, 3, 4 o 5. Tal como vamos, si no hacemos nada, va a aumentar 5 grados. Y lo que vemos hoy día va a ser nada comparado con lo que va a suceder en un escenario con esa característica. ¿Qué está haciendo el mundo entonces? Se está preparando, está buscando encontrar formas de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurarse que éstas disminuyan de manera que solo lleguemos a 1,5 grados. ¿Ok? Hoy día con medio grado estamos viendo todos los efectos que estamos viendo. Imagínense con 1,5 grados. ¿Ok? Esa es la situación en que estamos. Pero el desafío entonces es cómo logramos asegurarnos de cumplir con 1,5 grados. Y eso me lleva a esta lámina que se llama la lámina del presupuesto de carbono del planeta, que más de alguno de ustedes habrá visto. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el total de emisiones que el hombre puede tirar a la atmósfera no puede superar lo que se llama 1.000 gigatoneladas, desde que el hombre empezó a emitir de una manera sistemática y continua. Desde el 1880, desde que empieza la revolución industrial en adelante, teníamos un presupuesto de 1.000 gigatoneladas de CO2 que podíamos tirar a la atmósfera para que la temperatura no subiera más de 1,5 grados. Si tiramos más de 1.000 gigatoneladas, va a aumentar más de 1,5 toneladas. Perdón, 1,5 grados. ¿Ok? Entonces, tenemos un presupuesto de 1.000 gigatoneladas. Bueno, esta no es la única mala noticia, pero en fin, la mala noticia, la primera mala noticia, ¿no es cierto?, es que estamos limitados y que nos va quedando poco de este presupuesto. Hasta el año 2011 se había gastado la mitad. ¿Quiénes lo habían gastado? Básicamente los países desarrollados, emitiendo, ¿no es cierto?, para acelerar sus procesos de desarrollo. Entre el 2011 y el 2025 vamos a llegar a 662 y eso significa, ya el 2030 719, nos van quedando menos de 300 gigatoneladas para el resto del tiempo. No hay más. ¿Okay? No. Entonces, lo importante es no emitir más que esto que está aquí. Si llegamos a emitir más, ¿no?, empiezan a pasar los efectos que ya he mencionado, ¿no es cierto?, multiplicados por 10, si se quiere. Eso es lo primero. Hay un presupuesto. Tenemos que limitar el total de emisiones. Entonces, la mala noticia es que nos va quedando poco. La buena noticia es que el año 2015, la primera buena noticia, el mundo se puso de acuerdo en limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en el Acuerdo de París. La COP, la Conferencia de las Partes, ¿no es cierto?, número 21, básicamente hubo un acuerdo de limitar las emisiones. ¿Cómo? Los países hicieron aportes, contribuciones, se comprometieron a reducir sus emisiones. ¿Y a qué lleva esto? Este gráfico lo indica con claridad. Si no hacíamos nada, íbamos a aumentar las emisiones de esta manera. Para asegurarnos un 1,5 grados, lo que había que hacer era la línea verde. De otra manera, el mundo se va a calentar más de 1,5 grados. ¿Ok?
Y que se llegó a París, en París, a estos acuerdos. La buena noticia es que se llegó a un acuerdo donde no llegamos al escenario de referencia. La mala es que estamos lejos de lo que se necesita. De hecho, estamos en un nivel de 3,3 grados, no 1,5. O sea, con lo que estamos comprometidos hoy día, no llegamos al 1,5, llegamos a 3,3 grados. Entonces, tenemos una buena y una mala en este gráfico. La buena, hay un acuerdo. El mundo se está poniendo de acuerdo en que tiene que actuar. La mala es que los acuerdos a los que los países se han comprometido no son suficientes. Y en ese contexto, perdón, y simplemente para los que quieran esto, como digo, aquí tengo el escenario de referencia que se llama lo que va a suceder con las contribuciones, a lo que hay que llegar, y aquí tenemos, para los que están leyendo con cuidado, ¿no es cierto?, el número de los grados a los cuales vamos a llegar si es que, ¿no es cierto?, se cumple este escenario, son estos los grados, este escenario son estos, y esto, ¿no es cierto?, son los grados si este es el escenario. Entonces, la mala noticia, como digo, la primera mala noticia es que hay un límite. La segunda mala noticia es que no estamos bien encaminados en términos de nuestras contribuciones. Hay una buena noticia que es que por lo menos a nivel mundial estamos intentando ponernos de acuerdo, lo que es muy difícil, poner de acuerdo a países distintos, con distintos intereses, ¿no es cierto?, con distintas visiones y con distintas necesidades de desarrollo. Porque los chinos o los brasileños, ¿no es cierto?, con justa razón dicen, oigan, pero claro, ustedes, países desarrollados, se comieron esto en su proceso de desarrollo y ahora están impidiendo que yo haga lo mismo en mi proceso de desarrollo. ¿Por qué? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Yo? ¿Cómo? Si ustedes no pagaron, ¿por qué tengo que pagar yo? Es una decisión, un tema de gobernanza difícil, donde los líderes del futuro, que son ustedes, van a tener que lograr acuerdos difíciles entre países desarrollados y países en desarrollo. Por último, este gráfico presenta los desafíos que lo anterior representa para Chile. Los desafíos de la carbono neutralidad. Esta es una PPT presentada por el encargado de estudios del Ministerio de Energía, de Sostenibilidad del Ministerio de Energía, y básicamente nos muestra para Chile, este gráfico, lo siguiente. Esta es la situación de hoy al 2050. Chile se comprometió a lograr la carbono neutralidad el año 2050. Ese es el aporte de Chile, es un gran aporte, es un tremendo aporte, es un tremendo desafío. Porque una cosa es decir, vamos a ser carbono neutrales, y otra es lograrlo. ¿Qué significa la carbono neutralidad? Significa que en el neto yo emito algo, 100, los bosques capturan CO2, 100, y por lo tanto soy neutro. Y si emito 200, capturo 200, en fin, soy carbono neutral. En el neto estoy emitiendo 0. ¿Okay? No significa que no puedo, no sé si alguno de ustedes, yo seguro que no, pero algunos de ustedes fuman, ¿no es cierto? Y tiran humo, tienen que dejar de fumar, porque ustedes podrían compensar eso. O viajar en avión. Va a ser difícil que de aquí al 2050 podamos viajar en algo que no emita. Pero ok, voy a viajar en avión, pero voy a compensar esas emisiones con, por ejemplo, comprando bonos de carbono que me permiten reducir las 3 o 4 toneladas, ¿no es cierto?, que significa ese viaje. Entonces, Chile se comprometió a ser carbono neutral. Y la pregunta es, ¿cómo logramos eso? Y este es el desafío para ustedes. Aquí están las acciones que se han identificado como posibles de hacer para asegurar una carbono neutralidad. Hoy día, esta línea roja es la tendencia de emisiones si no hacemos nada. ¿Ok? Nuestras emisiones no solo no van a bajar, recordemos el primer gráfico que había que hacer así, para llegar, ¿no es cierto?, al 1,5 grados. Entonces, si Chile no hace nada, vamos a casi duplicar el total de emisiones de aquí al 2050. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Aquí están las opciones. Primero,
incorporación de energías renovables. Estos son los desafíos. ¿Cómo incorporamos las energías renovables de una manera sistemática, consistente y económicamente viable, ¿no? Energías renovables, solar, eólica, geotermia, en fin, hidrógeno. Son oportunidades que Chile tiene inmensas. Y nos transformamos de un país pobre en recursos, un país que dependía del carbón, un país que dependía del petróleo, en un país que, si lo hacemos bien, va a poder exportar energía solar a través de las redes o hidrógeno, ¿no? Que vamos a poder producir con energías limpias. Energía. Nos permite bajar de esta línea roja acá. Retiro de centrales a carbón, que ya se comprometió al 2040, va a permitir reducir otra tucada bastante importante. Generación distribuida, que es que pongamos en nuestras casas, ¿no? Colectores y empecemos a generar en los hogares o en distintos puntos, distinto a una generación centralizada. Generación distribuida es una tercera opción. Eficiencia energética tiene un rol importante en la reducción. Tenemos que mejorar cómo hacemos las cosas. Impulsar eficiencia, usar ampolletas eficientes, iluminación eficiente, diseño eficiente, que entre luz, ¿no es cierto?, natural cuando hay luz. ¿Para qué prendemos ampolletas? ¿No? Eso significa un distinto diseño. Entonces, eso habla de ecodiseño, ley de eficiencia energética. O sea, hay eficiencia, estándares mínimos de eficiencia de aparatos, otras medidas. Aquí tenemos un conjunto entonces de medidas asociadas a eficiencia energética que llegan hasta por aquí. Electromovilidad. La electromovilidad, que es el reemplazo, ¿no es cierto?, de vehículos con combustión interna por vehículos eléctricos. Tiene un rol importante que jugar. Usar calefacción distrital, la geotermia, electrificación térmica, en fin. Tenemos un conjunto de medidas. Aquí está el hidrógeno y electrificación de transporte de carga. Y por último, eso nos va a permitir, todas estas medidas justas, reducir desde la línea roja que tengo aquí, de 160, 180, ¿no es cierto?, millones de toneladas de CO2 al año, a un valor cercano a los 80. Pero todavía nos falta para llegar a la carbono neutralidad. Estamos emitiendo todavía 80. ¿Cómo llegamos a la carbono neutralidad? Bueno, uno, se van compensando emisiones, que es sacando emisiones desde, por ejemplo, metano, que se puede estar emitiendo, que es un contaminante altamente significativo, y compensar esas emisiones por otras actividades, ¿no es cierto?, que reducen. Y por último, mantener los bosques. Los bosques son nuestro sumidero, aquí aumentan un poco y permiten entonces el resto que va quedando compensarlo. Como decía, emito más o menos 70 y los bosques capturan 70 y con eso entonces logramos mantenernos y lograr la carbono neutralidad. Desafío entonces para la futura generación, aparte del tema de equidad, que es un tema, estos problemas entre veces se llaman wicked problems en inglés, problemas complejos, problemas malignos, porque son muy difíciles de definir, no tienen una única solución, de hecho no tienen solución, sino que uno avanza, va mejorando al respecto, y son muchos los intereses involucrados, etc. Entonces a ustedes les va a tocar lidiar en un mundo con muchos problemas malignos, dos grandes desafíos: inequidad, cambio climático, donde aquí está el camino trazado, pero esto es un dibujo en un papel. Lo difícil ahora es lograr esto. Hay intereses económicos, hay intereses sociales, hay temas tecnológicos, hay temas de competencia, hay temas de gobernanza, que hay que hacerse cargo para que esto suceda. Y ese es el desafío para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Es muy importante tener en consideración que aún nos falta mucho para poder llegar a ser neutros en carbono. Ahora, Josefina Pupán, doctora en Ciencias Biológicas, mención Genética Molecular y Microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora asociada del área de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI y actualmente es directora de Educación Ejecutiva de la facultad. Realiza investigación fundamental y aplicada estudiando cómo los organismos responden al estrés ambiental
y cómo microorganismos pueden favorecer el crecimiento de plantas en condiciones adversas. Adicionalmente, ha trabajado estudiando cómo organismos marinos y terrestres responden a fenómenos asociados a cambios globales, como acidificación del océano y aumentos en las temperaturas. Ha participado como investigadora principal y asociada en proyectos de investigación con financiamiento público y privado en Fondesit, Corfo, Milenio, Basal e INACH. Es coautora de diversos artículos científicos y de 2 patentes de invención, una de las cuales fue concedida internacionalmente. Nos presenta la charla Microorganismos para la mitigación del cambio climático en la agricultura. Un aplauso, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. Bueno, cuando hablamos de cambio climático solemos pensar en el calentamiento global. Es lo que se nos viene a la mente, lo que es más, lo que uno puede medir todos los días, como decía el profesor Ryan, uno se da cuenta que ya no llueve en Santiago. Pero el cambio climático no es solo eso, y por lo tanto deberíamos hablar de cambio global. Es decir, todos los cambios que ocurren en el mundo que en alguna medida tienen un componente de origen humano. O sea, nosotros estamos contribuyendo a que eso ocurra. ¿Qué otras cosas están pasando además del calentamiento global? Hay plagas o especies invasoras que se están moviendo de un lugar a otro porque los patrones climáticos están cambiando. El océano se está volviendo más ácido porque está capturando el dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo, y eso hace que los organismos que tienen carbonato de calcio en sus estructuras, como los corales o los bivalvos, no puedan crecer e incluso sus conchas se comiencen a degradar. Estamos perdiendo biodiversidad a tasas altísimas. Hay periodos de sequía mucho más grandes de los que ocurrían anteriormente, hay sequías donde antes no había, y algo muy complejo, hay poblaciones completas que están teniendo que migrar de sus lugares de orígenes. Hoy se está hablando de migrantes del cambio global. Y esas personas están migrando porque la vida ya no se puede sostener en los lugares en los que habitan, ya sea porque ocurren desastres naturales, porque se están inundando o porque el nivel del mar está creciendo en donde habitan. Entonces, en realidad ni siquiera deberíamos hablar de cambio global, sino que deberíamos hablar de crisis global, porque ya no es un cambio, es algo que está ocurriendo. ¿Okay? Para darles un dato más concreto, esta es una proyección del déficit hídrico que van a tener los distintos países para el año 2025. En rojo pueden ver aquellos países que se predice que van a tener escasez de agua para sus necesidades físicas. O sea, la vida ahí puede dejar de ser sustentable. Y en países como el nuestro, que está en naranjo, se predice que vamos a tener escasez hídrica para nuestros sectores productivos, nuestras actividades productivas. Por ejemplo, la agricultura, que hoy consume un 70% del agua que se utiliza en el país. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, como se decía anteriormente, podemos mitigar. Eso significa, de alguna manera, tratar de detener el cambio climático, hacerlo más lento, que ocurra más lento. O podemos adaptarnos a las cosas que ya no podemos detener, como la acidificación del océano, que es un proceso muy complejo de detener o de mitigar. Entonces, nuestras industrias van a tener que adaptarse, nosotros como seres humanos de alguna manera vamos a tener que adaptarnos, y es nuestro deber ayudar a las especies que coexisten con nosotros a adaptarse también a este cambio climático. ¿Qué pasa si buscamos soluciones de mitigación o adaptación en eso que no podemos ver a simple vista? En lo que solo podemos ver a través de un microscopio. ¿Qué pasa si buscamos soluciones para mitigar o adaptarnos en los microorganismos? Los microorganismos llevan alrededor de 3.900 millones de años en la Tierra. Nosotros llevamos como Homo sapiens solamente 200.000 años. O sea, el último minuto de existencia de la Tierra es en el que hemos estado nosotros. Y esto es lo que hemos provocado. Pero resulta que en estos microorganismos que existen hace tanto tiempo, hay muchas capacidades que nosotros podemos descubrir
y explotar para generar soluciones sustentables. Y ahí podemos buscar en algo que hace algún tiempo estamos denominando microbioma. Todos nosotros estamos repletos de microorganismos en nuestra piel, en nuestro intestino. De hecho, 1 kilo más o menos de su peso son bacterias. Tienen 10 veces más células de bacterias en sus cuerpos que células humanas. ¿Okay? Entonces, ciertamente esos microorganismos no están ahí por nada, sino que nos ayudan a cumplir gran parte de los procesos que hacemos día a día. No seríamos capaces de extraerle ciertos nutrientes a la comida si es que no tuviéramos microorganismos en nuestro intestino. Estamos rodeados de microorganismos todo el tiempo y tendemos a pensar en los microorganismos solamente cuando estamos enfermos o cuando nuestras plantas tienen una infección, pero los microorganismos hacen mucho más que eso. Las plantas también tienen su propio microbioma, tanto en las raíces como en sus tejidos internos. Y dentro de este microbioma hay bacterias o otros tipos de microorganismos que hacen distintas cosas. Las más conocidas, como les decía recién, o las que pensamos inicialmente, son en aquellas que causan enfermedades, es decir, que son patógenas, ¿cierto? Pero además de esas, las bacterias o los microorganismos tienen capacidades que van mucho más allá de causar una enfermedad o una plaga. Hay algunos microorganismos que pueden ayudar a biofertilizar a las plantas en la agricultura. ¿Por qué? Porque son capaces de capturar nutrientes del ambiente. Hay otros microorganismos que son capaces de bioproteger a las plantas, y acá les voy a dar un par de ejemplos concretos, porque, por ejemplo, se pueden adosar a las raíces de las plantas, y como han utilizado ese nicho, van a impedir que lleguen otros microorganismos y causen enfermedades en esas plantas. Hay microorganismos que son capaces de desintoxicar el ambiente, que pueden tomar, por ejemplo, un metal pesado y capturarlo, y por lo tanto ese metal pesado va a dejar de llegar a las plantas. Y hay microorganismos que pueden favorecer el crecimiento vegetal. Entonces, nosotros en el grupo de bioingeniería hemos estado estudiando estas distintas capacidades de microorganismos y cómo podemos utilizarlas para favorecer la agricultura de una manera sustentable. Les voy a dar un par de ejemplos en fertilización y un par de ejemplos en bioprotección. La industria de los fertilizantes, lamentablemente, es una industria muy contaminante, no solo en su etapa de producción, sino que también cuando los fertilizantes de origen químico se aplican, origen inorgánico, se aplican al ambiente, normalmente se aplican en exceso. Y eso implica que fluyan hacia los cursos de agua, y cuando llegan a estos cursos de agua, las algas que habitan en esos ambientes se encuentran con un festín de nutrientes. ¿Y qué hacen en ese momento? Crecen, explotan el lugar, consumen todo el oxígeno y ese lugar termina perdiendo la biodiversidad que tenía. Esta es una imagen real, satelital, del río Mississippi, y todo este borde verde es una zona que ha sufrido ese proceso. Ha tenido una afluencia de nutrientes y por lo tanto las algas han crecido y han consumido todo el oxígeno del lugar. Entonces, es cierto, la agricultura necesita fertilizantes, pero ¿qué pasa si usamos estas capacidades que yo les decía que tienen los microorganismos para poder fertilizarlas? ¿Cómo? Este es solo uno de los ejemplos posibles. La atmósfera está llena de nitrógeno y todos los organismos necesitamos nitrógeno para formar nuestras proteínas, nuestro ADN y otras moléculas. Nosotros no podemos capturar ese nitrógeno del aire, no tenemos la capacidad, las plantas tampoco. Pero hay microorganismos que sí tienen esa capacidad y pueden capturar ese nitrógeno y transformarlo en un compuesto que las plantas sí pueden incorporar. Entonces, nosotros podemos utilizar estos microorganismos para generar biofertilizantes. A su vez, las plantas, por este intercambio, le entregan nutrientes a las bacterias que las bacterias pueden utilizar para su crecimiento. Y en ese contexto se forma una relación mutualista. Ambas se benefician. Y nosotros podemos aprovechar tecnológicamente esa relación mutualista en la agricultura. Eso llevó al primer producto patentado que tiene un origen bacteriano, es decir, en este frasquito hay bacterias. Se patentó en 1898 y son bacterias que pueden fijar nitrógeno de la atmósfera. Se usa hasta el día de hoy.
Acá les muestro una imagen real en África de un cultivo que está fertilizado con fertilizantes de origen industrial y el mismo cultivo, la misma especie, fertilizada con estas bacterias. Entonces es una solución sustentable, utilizamos microorganismos que existen en la naturaleza y lo único que hacemos es aumentar su presencia en un determinado lugar. En el laboratorio de bioingeniería también hemos trabajado con este tipo de microorganismos para disminuir el uso de fertilizantes en cultivos como la papa y el tomate y logramos una composición bacteriana que permite una reducción en el uso de fertilizantes en esta especie de alrededor de un 50% y eso está actualmente en proceso de patentamiento en Estados Unidos. Esperamos recibir noticias pronto. Ahora, yo les he contado maravillas que pueden hacer los microorganismos en la agricultura, pero ¿qué necesitamos para que realmente esto se pueda usar a gran escala? Si no conocemos cómo funcionan los procesos, si no conocemos cómo estas bacterias están conversando molecularmente con las plantas, qué genes se prenden, qué genes se apagan, qué hace que una bacteria sea benéfica y otra sea patogénica, no vamos a poder optimizar estos procesos. Entonces, lo que necesitamos para que esto llegue a la agricultura es ciencia y es tecnología. Entonces, siguiendo con mis ejemplos, les voy a hablar un poquito de bioprotección. La salinidad es otra de las grandes amenazas de la agricultura en la actualidad. Si un terreno está salinizado, las plantas no pueden crecer. Y se estima que alrededor de un 20% de los suelos cultivables en el mundo está afectado con salinidad. Bueno, hay bacterias que nos permiten proteger a las plantas de esta salinidad. Chile no está exento de ese problema y la zona norte y centro del país tiene suelos altamente salinizados. Entonces, nosotros hemos investigado y acá les muestro plantitas, estas son nuestras plantitas que son como nuestros ratones de laboratorio, que nos ayudan a hacer investigación. Plantas cuando están en condiciones de salinidad, una salinidad bastante extrema, alrededor de un tercio de lo que tiene el agua de mar, crecen de esa manera. ¿Qué ocurre si esas mismas plantas las bioprotegemos a escala de laboratorio con una bacteria benéfica? Bueno, esas plantas crecen mucho mejor. Acá les muestro un poquito más a largo plazo, ya en suelo, cómo crecen las plantas que no han sido bioprotegidas en salinidad. Si se fijan a la semana 5 ya están prácticamente necróticas, han muerto las plantas, pero cuando antes de someterse a salinidad fueron bioprotegidas, las plantas se encuentran mucho mejor y con menos signos de estrés. Entonces, ¿qué concluimos de esa investigación? Es que imagínense que las plantas, como todos saben, no se pueden mover. Eso no es cierto. Sí se pueden mover en estas direcciones, pero no se pueden movilizar de un lugar a otro. Entonces, la única forma que tienen de escapar a un estrés es generando una batería de respuestas metabólicas, ¿cierto? Tienen que generar compuestos metabólicos, cambiar su fisiología, y es la única forma que tienen de responder al estrés, porque no pueden arrancar de él. Entonces, cuando se ven sometidas a un estrés, se demoran un tiempo en responder. Nosotros hemos descubierto que cuando las plantas, antes de ese estrés, han sido bioprotegidas con bacterias benéficas, esa respuesta es mucho más rápida. Y como responden antes, pueden responder mejor. Y el último ejemplo que les tengo de bioprotección es un ejemplo en donde tenemos la misma plantita modelo que usamos en el laboratorio y vemos cómo estas bacterias benéficas pueden bioproteger a las plantas, pero ahora ante un patógeno, que es este que está acá, tiene un nombre complicado, da lo mismo, pero solo piensen que genera esos efectos en las plantas, genera daño. Entonces, nosotros estudiamos qué pasa si antes de someter a ese patógeno a las plantas, si antes de infectar, la bioprotegemos con una bacteria benéfica. Y acá les muestro, sin protección bacteriana, sin bioprotección, qué es lo que le ocurre a las plantas cuando han sido infectadas con este patógeno, y pueden ver que a los 28 días la mayoría de las plantas ya han muerto. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando las hemos bioprotegido con estas bacterias? Si se fijan, las plantas son tolerantes a la infección. Entonces, nuevamente es un ejemplo de la utilización, en este caso a escala de laboratorio, de un microorganismo que tiene la capacidad de alertar a la planta y decirle, ojo, va a venir un estrés, protégete,
prepárate, y las plantas pueden responder mejor a ese estrés. Lo último que hemos hecho ahora es estudiar qué pasa molecularmente. ¿Qué le pasa a estas plantas que están bioprotegidas? ¿Cómo cambian sus genes? ¿Cuáles se prenden? ¿Cuáles se apagan? ¿Cómo se conectan los genes entre ellos? ¿Hay algunos genes que puedan ser reguladores maestros de esta bioprotección? Y eso es lo que les muestro acá en este pantallazo. Cada uno de esos genes, cada uno de esos cuadritos representa un gen de la planta bioprotegida. Los que están en azul se encendieron, los que están en rosado se apagaron. Y estas líneas representan las conexiones que hay entre los genes. Y si se fijan, hay 4 sets de genes que uno puede identificar fácilmente, y hay estos que parecieran tener un rol más importante, están más conectados con otros genes. Entonces, eso nos hace hipotetizar que esos genes podrían ser reguladores maestros de esta bioprotección y nos da alimento para seguir investigando y ahora ver qué pasa si modificamos estos genes y podemos optimizar de alguna manera esta bioprotección. Entonces, ¿con qué me quiero quedar? Con que efectivamente hay un mundo de soluciones por descubrir en los microorganismos y necesitamos personas como ustedes, apasionadas por la ciencia y por la tecnología, para que realmente esas soluciones lleguen a la realidad, lleguen a la industria y de alguna manera nos permitan mitigar o adaptarnos al cambio climático. En ciencia experimental, normalmente, la mayoría de las veces, uno no trabaja solo, se colabora, así que aquí les muestro a la gente con la que hemos colaborado en estas investigaciones y el financiamiento que ha permitido que esta investigación ocurra. Muchas gracias. Gracias, Josefina, por esta charla. Ahora tenemos muy claras las soluciones para que la industria de la agricultura se adapte a los cambios ambientales que han sido proyectados. A continuación, Nicolás Montero, estudiante de 5º año de Ingeniería en Energía y Medio Ambiente, miembro de la empresa Energy Evolution, dedicada en aumentar la eficiencia energética en casas y un aficionado por la naturaleza y los deportes outdoor, nos presenta Passive House, el futuro de la eficiencia energética en edificaciones. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, no, buenos días todavía. Antes de empezar mi charla, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes saben cómo está construida su casa? Que levante la mano. Es como la mitad, más o menos. Bueno, yo vengo a hablarles por qué es tan importante saber esto y por qué es tan importante la eficiencia energética, como habló el profesor O'Ryan. Bueno, Passive House. Passive House es un estándar de construcción. Para que se una idea, son viviendas que no utilizan calefacción. O sea que solo con ganancias pasivas en el fondo logran mantener 20 grados Celsius todo el tiempo sin utilizar casi energía. Bueno, quería mostrarles esta foto. Esto es como una casa que por fuera se podría ver perfectamente bien construida, la vemos bonita, todo, pero si es que analizamos con una termografía, que es una cámara que puede captar el calor en el fondo de las pérdidas de una vivienda, vemos que el calor se está derrochando por todos lados. Y en el fondo eso nos hace ser una casa menos eficiente. Bueno, esta es mi casa. Es la primera Passive House en Chile y en el fondo les voy a explicar cómo va funcionando, cómo puede lograr captar la energía del sol y utilizarla para su calefacción. Lo que se ve ahí es el huerto que tenemos. Y bueno, les voy a contar un poco por qué es tan problemático esto. El problema son dos ramas, la energía y la contaminación. Por el ámbito de energía tenemos que el sector residencial y comercial significa el 22% de toda la energía utilizada hoy en día en Chile. El transporte significa el 36% y la industria el 39%, eso principalmente la minería. Estos gráficos son de la energiaabierta.cl que hacen unos balances energéticos. Bueno, vamos, más importante todavía aún, el ámbito de la contaminación. A nivel mundial, el sector residencial y comercial es principalmente 39%. O sea, hay una contaminación gigantesca hoy en día
la construcción, la energía que necesitamos para mantener nuestras casas, para cuidarlas, y además todos los materiales de construcción necesitan mucha energía para fabricarse. El sector transporte 33% y el industrial 32%. 6% viene dado por otros. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la contaminación atmosférica? Hoy en día tenemos como 14 ciudades con planes de descontaminación ambiental. Eso es causado porque en el sur, principalmente la calefacción que se utiliza es leña. Y lo que produce la leña es muy altas concentraciones de material particulado. Y eso produce imágenes como la que vemos ahí de Santiago, un día de verano, en donde es impactante la contaminación que se ve y nos produce muchos daños que quizás no somos conscientes. El material particulado está compuesto, por ejemplo, del material particulado grueso y el material particulado 10 y el 2,5. El material particulado 10 es un material que puede ingresar a nuestros pulmones y se acumula en los alvéolos. Pero el material particulado 2,5 incluso puede transgredir esas barreras y termina en nuestra sangre. Por eso no es de impresionarse cuando hay informes de la OMS que muestran que 20 chilenos al día mueren por contaminación atmosférica todos los años, en el fondo. 7.000 personas en Chile mueren. Eso significa que es más que la causa de muerte por accidentes de tráfico. Bueno, en mi casa tenemos una máquina con ventilación con recuperador de calor que filtra el aire. Esa foto la saqué ayer. Eso es como el aire hubiera entrado a mi casa si es que yo no hubiera puesto ese filtro. Y ese filtro lleva 2 meses. O sea, todas las casas que están en la cercanía de mi casa, le entró todo ese polvo y o está en los pulmones de la gente o está acumulado en la casa. Bueno, para no darle tantas noticias malas, estamos viendo cómo Chile ha apostado por el desarrollo sostenible. O sea, como explicó el profesor O'Ryan, estamos comprometidos para ser carbono neutrales al 2050. La imagen de la derecha muestra Cerro Dominador, la primera planta solar térmica que va a producir energía 24 horas al día. ¿Cómo? Se preguntan, almacenándola en sales. Así que vamos por buen camino y hay mucha gente que está haciendo muchas cosas para movilizarnos. Bueno, entonces les voy a explicar un poco cómo esas imágenes, las termografías, cómo están de mal construidas, porque la verdad la vivienda hoy en día en Chile. Existe algo que se llama la reglamentación térmica, que es una ley que establece cuánto es lo mínimo de aislación que debemos ponerle a las casas. Y en el fondo esta aislación permite que no tengamos muchas pérdidas de calor. Entonces, para contextualizarlo, esto se creó la primera en el año 2000. Ahí las casas comenzaron a gastar 268, la unidad de medida es kWh por metro cuadrado al año, pero da lo mismo, 268. Luego se empezó a modificar, vieron que esto funcionaba, entonces en el 2007 se cambió, empezaron a gastar 159. Después mejoró más y ahora estamos en 111 kWh por metro cuadrado al año. En las ciudades, como hablé de planes con descontaminación ambiental, como es muy fundamental que haya menos consumo de leña para que baje el material particulado y tengamos una ciudad más limpia, la reglamentación térmica es más exigente. Bueno, para que se hagan una idea, estas casas de las que yo les hablo, las Passive House, el requisito es que gasten 15, o sea, casi alrededor de 10 veces menos. Bueno, vamos a entender un poquito cómo son estas pérdidas por calor. Uno tiene ganancia y pérdida en una vivienda. Las ganancias podrían ser, por ejemplo, una ventana que le está llegando sol, que el sol está entrando y estamos calentando la casa, por ejemplo. Nosotros, como persona, también producimos ganancias térmicas, emitamos ciertas cantidades de watts hora de calor. Por ejemplo, una estufa también es una ganancia interna. Pero también, como tenemos ganancias, también tenemos muchas pérdidas. Tenemos pérdidas por el suelo, tenemos pérdidas por los muros, principalmente por los que no le llegan el sol, que serían los muros sur, por ejemplo. Entonces uno tiene ganancia y tiene pérdidas. Bueno, un tema importante en las casas son las infiltraciones, y en esto estamos muy bajo en Chile. Las infiltraciones son el paso de aire por donde uno no quiere, o sea, por ejemplo, por las carpinterías de la ventana, como se ve en la primera imagen, por debajo de las puertas, por las uniones de los muros, por las pasadas de las cañerías, por todas esas partes el aire se nos está escapando. ¿Y qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos aire calentito dentro de la casa y este aire se está escapando por lugares que no queremos y está entrando aire frío. Entonces, en el fondo, nos produce calentar de nuevo el aire frío, eso es una ineficiencia.
¿Cómo se puede arreglar esto? Ahí podemos ver rellenando con espuma poliuretano o con algunas cintas especiales para la construcción. Bueno, son unos gráficos de las infiltraciones. Para que se den una idea, la madera, las construcciones de madera son las que tienen más infiltraciones. Después vendrían las de ladrillo, después las de hormigón. Y como se puede ver, Passive House está pero mucho más estricto en este tema porque se dieron cuenta de lo ineficiente que son las infiltraciones. Bueno, esto es un caso de remodelación energética que quiero que la vean para que se den cuenta cómo se mejora. Esto era una fachada, un edificio que, bueno, como ahí se ve a la izquierda, puede ser bonito, en buen estado, pero en realidad con una cámara térmica vemos que el derroche de energía se ve por todos lados. Bueno, le hicieron una remodelación energética, no nosotros, sino que otra empresa, y quedó así. O sea, las pérdidas son, las mejoras son notorias. Antes a la izquierda, después a la derecha. Bueno, entonces, ¿cómo se logra esto tan bonito que se muestra? Bueno, primero tenemos que crear que una casa sea como un termo y que sea hermético, o sea, que no se pierda el calor y que no tenga infiltración. Entonces, la aislación juega un rol muy principal en eso. Passive House, la aislación que hay que incorporar es harto más que la que sale en la reglamentación térmica. Después vendría la calefacción pasiva. ¿Cómo tenemos calefacción pasiva? Con el sol. O sea, hay que aprovechar el sol si es gratis. ¿Qué se hace para eso? Las ventanas se orientan mayoritariamente hacia el norte, porque el sol se mueve siempre en ese eje, en el fondo, en el invierno sale más pegado al horizonte, pero en el verano sale más hacia la vertical. Entonces, para que no tengamos sobrecalentamiento, que es que la casa esté muy caliente, se pone un sombreamiento en el fondo, en el techo. Bueno, como otro tema, como esta casa es como realmente un globo, o sea, no tenemos infiltraciones, tenemos que de alguna manera renovar el aire, porque si no nos morimos. Así que tenemos una máquina con ventilación de recuperación de calor, esa máquina. ¿Y qué es lo que hace esta máquina? Es que en cada habitación hay ductos que inyectan aire y ductos que extraen aire. Entonces, el calor que está saliendo de la casa le traspasa el aire que está saliendo de la casa le traspasa el calor al aire que está entrando, entonces así no tenemos que volver a calentar el aire que está entrando, que es lo más lógico. Y además no filtra el aire como la imagen que mostré anteriormente. ¿Qué otros elementos tenemos, por lo menos en mi casa, que nos hacen ser más sustentables? Tenemos paneles solares, toda la casa es eléctrica, no hay ninguna cosa a gas, entonces necesitamos de energía y la producimos en el techo de las casas. ¿Y por qué es tan importante tener paneles solares? Bueno, porque es gratis el sol, nos produce mucho ahorro monetario en las cuentas de luz y gracias a la ley que salió el 2014, en el fondo nosotros no necesitamos de baterías para almacenar la energía durante la noche. O sea, si es que por ejemplo estamos produciendo 100 en el día y estamos solamente consumiendo 80, esos 20 lo podemos inyectar a la red, como se muestra en la imagen de la izquierda. Y la compañía nos va a estar comprando la energía. Y en la noche, en el fondo, como no vamos a tener generación, vamos a estar consumiendo de la red. Y eso claramente va a estar en nuestra cuenta de luz, pero nos va a ahorrar dinero la generación. ¿Qué otros sistemas tenemos? Tenemos la geotermia. Bueno, la geotermia es como capturar el calor que está almacenado subterráneamente en la Tierra. ¿Cómo se hace esto? En la superficie de la Tierra las temperaturas varían, o sea, en la mañana estamos muertos de frío, a las 12 del día podemos estar muertos de calor y después de nuevo en la noche varía, o sea, hay muy alta oscilación. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos bajando en la Tierra? Esas oscilaciones cambian, o sea, las temperaturas se mantienen más constantes. Entonces la podemos utilizar esas temperaturas tanto para calefaccionar como para refrigerar. Y esa de ahí es la unidad que está en mi casa y a la izquierda se ve el diagrama. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos unas piscinas de huerto orgánico. Lo que ven a la izquierda es una piscina que no necesita ningún tipo de químico para mantenerse limpia. Tiene esa especie de humedal que en el fondo el agua pasa primero por el humedal, filtra el agua y luego iría a dar a la piscina. ¿Y qué es lo que pasa? Uno se puede tirar un piquero a la piscina y no va a quedar con el ojo rojo, no sé, pues llegan pájaros a tomar agua de la piscina porque no tiene cloro, y es como deberían estar funcionando las cosas. Bueno, aquí tenemos una foto de la cosecha de lechugas que tuvimos el verano pasado, que en el fondo tenemos una zona de compostaje y la tierra que se composta la tiramos a estos paletas de cultivo y producimos lechuga o todo tipo de verduras. Bueno, ese es el resultado.
una passive house que produce su energía, que consume, todo en el fondo libre de químicos, y es importante ver esto porque es tecnología que existe hoy en día, que solamente se necesita la disposición y jóvenes que les guste cambiar el mundo para llevarlo a cabo. Bueno, entonces gracias a toda esta iniciativa, esta casa, que nos esmeramos en construirla, surgió la empresa en la que estoy hoy en día, que se llama Energy Evolution, que en el fondo nos dedicamos a hacer las casas más eficientes. No a construir passive house porque sabemos que es un poco un alto estándar, pero lo que está hoy en día en Chile puede mejorarse demasiado. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos asesoría, o sea, agarramos un edificio, lo mejoramos en el fondo para que no consuma tanta energía y después entregamos el proyecto. Después entregamos certificaciones, que como en el fondo uno sabe que no, mi edificio es súper sustentable, ya, pero ¿cómo sabemos efectivamente que así? Existen certificaciones como por ejemplo la calificación energética de viviendas, que va a salir ahora como ley pronto, que en el fondo las casas se van a empezar a vender como se venden los refrigeradores hoy en día. O sea, un refrigerador se vende A++, A, B, dependiendo de su eficiencia. Y por último, desarrollamos proyectos solares. Estos son algunos que hemos hecho. Bueno, para modo de ejemplo, quiero mostrarles cómo se pueden mejorar las viviendas en algunas cosas que hemos hecho. Estamos asesorando, por ejemplo, el colegio que yo salí, que es el San George. No sé si alguno aquí es de ahí. Un teatro en Panguipulli, estilo como Frutillar. Y esto, por ejemplo, es la Passive House. ¿Qué hubiera pasado si queremos construir la misma casa, pero cumpliendo con la reglamentación actual? Con Passive House consumimos el 4,2% de la energía que se hubiera consumido con la reglamentación. O sea, es gigante el ahorro. Esto es el teatro de Panguipulli, por ejemplo. Ahora solamente consumimos el 10,4% de cómo se hubiera consumido con la reglamentación actual. Eso significa que si es que el teatro gastaba, no sé, 10 estrellitas al año, hoy en día gasta una, sí, claro. Sí. Bueno, por último decirle que estamos buscando nuevos participantes, o sea, gente motivada con la sustentabilidad, que quiera aprender de la construcción sustentable, la eficiencia energética de los sistemas solares. Si tienen algún interés, pueden escribirme súper fácil, Nicolás, me equivoqué, es @energyevolution.cl, pero ahí está. Eso, quería sintetizar todo lo que dije, cuál es la importancia de la eficiencia energética hoy en día en la construcción. Como vimos, a los que les interesa la plata, es un ahorro gigante. Después estamos invirtiendo en calidad de vida, o sea, imagínense todas las ciudades con contaminación que tenemos, cómo las podríamos reducir si es que tenemos unas viviendas más eficientes. Después tenemos que las casas en el futuro van a valer más si es que son más eficientes. Eso es una foto de cómo se va el sello que va a tener nuestra casa cuando salga la reglamentación de la calificación energética de vivienda. O sea, va a salir esta vivienda ahora, por ejemplo, un 50% de la energía. Y por último, la sustentabilidad. O sea, hoy en día estamos viviendo un tremendo cambio y vemos cómo hay que adaptarse a ello. Entonces, por último, quiero dejarlo invitado. Bueno, sé que esta frase es como media cliché, dejemos de preocuparnos, comencemos a ocuparnos, que es lo que se habla tanto hoy día. Pero yo realmente lo invito a ocuparnos. O sea, ¿qué más importante que enfocarse en el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, que son nuestras viviendas? Vimos la imagen del filtro, que es lo que está entrando en nuestros pulmones hoy en día si es que no hacemos algo por el cambio, la energía que se consume. Entonces, eso, les dejo muy invitados a hacer el cambio. Muchas gracias. Bueno, me quedan unos minutitos y vimos hartas fotos de las termografías y traje hoy día una cámara térmica y les quería sacar una foto en cámara térmica, para que vieran cómo funcionaba. No la puedo proyectar, me hubiera gustado, pero después se las puedo enviar si la quieren. Ahí está. A ver, pónganse ahí. Vamos a agachar el tiro, ¿quién está más caliente? Ya. A ver. Parece que salió mal. Ahora sí. Ahí va. Buenísimo. Vale, gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Y definitivamente son cambios que tenemos que incorporar a nuestra vida para reducir el consumo de energía y así llegar a la eficiencia energética. Muchas gracias a quienes asistieron al primer bloque de las UI Talks. Ahora pueden salir del auditorio, les tenemos preparado un rico coffee break para que disfruten. Les recordamos que antes de cada bloque deben acreditarse. Nos vemos de nuevo en 15 minutos. Gracias.